Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este canal, y en esta ocasión venimos a hablar de otro libro. Como habrán podido ver, la novela que les traigo en esta ocasión es un clásico de entre los clásicos, es la celebérrima obra de Vicente Blasco Ibáñez, que es esta que tengo aquí, Sangre y Arena, y que sin ninguna duda es una novela que es conocida absolutamente por todos los aficionados a los toros, incluso aunque no se las hayan leído, lo cual, si no lo han hecho, pues yo desde aquí les animo a que lo hagan. Y espero que a través de este vídeo pues sirva un poco de acicate para que lo hagan. Pero también me atrevería a decir que es un libro que es conocido por públicos que en nada tienen que ver con el taurino, puesto que la novela fue llevada al cine hasta en 3 ocasiones con actores de altura, y esto hace que la historia que cuenta Sangre y Arena pues haya trascendido a nuestras fronteras y haya trascendido al público estrictamente taurino. La novela, como decía, fue escrita en el año 1908, que es un periodo de la historia de España muy concreto y que se puede ver perfectamente plasmado a lo largo de las páginas de la novela. En el año 1908, España hacía muy poquito tiempo había perdido sus colonias, la situación era de un cierto pesimismo, reinaba en aquel momento Alfonso XIII en un contexto de una monarquía parlamentaria, donde había un turnismo entre partidos políticos, el conservador y el liberal, y esto además traía consigo, en lo que concierne ya a lo que es al pueblo, a la gente, el hecho de que era un país esencialmente rural. La gente vivía en unas situaciones tremendamente precarias, y es a partir de entonces cuando se empiezan a producir ese primer éxodo rural hacia las grandes ciudades. Como se pueden imaginar, el nivel de alfabetización era muy bajo, y esto daba lugar a que mucha gente joven procurasen o intentasen salir de aquella situación por los medios que podían, ¿no? Y en muchas ocasiones la manera que veían más factible de hacer esto era a través de la tauromaquia. El pueblo veía en el toreo una de las formas más viables para salir adelante, puesto que lo único que necesitaban era, digamos, que su propio cuerpo, es decir, no requerían ningún tipo de inteligencia o de capacidad intelectual, ¿no? Simplemente con tener el valor suficiente como para ponerse delante del toro era suficiente. Debemos recordar que en estos años el toreo en nada se parece a lo que es hoy en día, que es, digamos, que el componente artístico es muy importante. En aquel entonces la tauromaquia era un ejercicio esencialmente físico, puesto que los toros no embestían como ahora, las faenas no eran como ahora, todavía no existía el peto en los caballos, y era aquello una lucha pura y dura entre toro y torero. Para que podamos situarnos, debemos tener en cuenta que estamos en tiempos de Bombita y Machaquito. Guerrita ya se ha retirado, Joselito y Belmonte todavía no han aparecido, es decir, estamos en esa época bisagra entre el reinado, entre comillas, absolutista de Guerrita y ese binomio entre Joselito y Belmonte, que es a la sazón la edad de oro del toreo. Bombita y Machaquito pues fueron dos toreros que, a pesar de que fueron figuras, no tuvieron la importancia que tuvieron otros muchos toreros, pero sí que tuvieron una relevancia en la medida en que tuvieron que hacer frente a una época del toreo muy dura, puesto que fueron aquellos que vinieron después de Guerrita. Rafael Guerra Guerrita, durante el tiempo que estuvo en activo, pues llevó a cabo muchos
atropellos, podríamos decirlo, en la medida en que era el torero que mandaba y por tanto era quien podía hacer y deshacer lo que le daba la gana. Entonces, cuando Guerrita se retira, lo que ocurre es que ganaderos y públicos, todo lo que tenían guardado durante los años de Guerrita, lo sueltan y lo pagan con los que vinieron a continuación, que fueron, como digo, las cabezas visibles, Bombita y Machaquito. Y me atrevería a decir que concretamente Bombita fue quien más pagó los platos rotos, puesto que además se vio envuelto en una serie de, bueno, sobre todo en el pleito de los Miura, que se conoció, y luego pues como digo, fue quien tuvo que hacer frente a todas estas situaciones tan complicadas, ¿no? Es célebre aquella historia que cuenta que en un momento dado, en una faena de muleta, Bombita cae herido, se rompe, se parte el tendón de Aquiles y la gente pues se lo echa en cara, ¿no? Entonces, bueno, digamos que era una época en la que ser torero era muy muy duro, y esto es algo que en cierto modo se puede ver plasmado en la novela Sangre y Arena. Previamente, una breve nota sobre el autor, que creo que es importante tener en cuenta este aspecto, y es que Vicente Blasco Ibáñez, al igual que ocurrió, como comentamos en su momento con Ángel María Helera, en la novela Los Clarines del Miedo, cuya reseña pues les dejo por aquí por si quieren echarle un vistazo, y que por cierto les vuelvo a recomendar, se caracteriza por ser un autor que no tenía, dicho de una forma un poco suave, no tenía ninguna simpatía por el mundo del toro, e incluso se llega a decir que la novela Sangre y Arena es una novela de carácter antitaurino. Yo me atrevería a decir que no es ni una cosa ni la otra, porque en la novela no se hace ninguna mención, no hay un marchamo antitaurino, pero tampoco me atrevería a decir que lo hay taurino. Es una novela taurina, lógicamente, pero no existe digamos, ese enaltecimiento, por así decirlo, de la tauromaquia, pero tampoco lo hace del antitaurinismo. Pero bueno, esto es una cosa que comentaremos posteriormente. Vicente Blasco Ibáñez, como digo, no tenía ninguna simpatía por el mundo del toro. Era una persona con una ideología republicana, izquierdista, era una persona pues bueno, que simpatizaba más con todos esos movimientos de izquierdas, y bueno, pues en cierto modo viene un poco a reflejar lo que comentábamos como decía, con Ángel María Helera, que siendo una persona con una ideología que nada se asemeja a lo que sería la ideología de derechas o conservadora, pues sin embargo ha dejado para la historia una novela que, taurina o no, es una referencia dentro de la literatura taurina, ¿no? Por tanto, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es una cosa que nunca debemos perder de vista, puesto que es al final volvemos a lo de siempre, y es que la tauromaquia es algo que es universal y pertenece a todas las gentes con independencia de cuál sea su ideología o su raza o su lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. En lo que concierne directamente a la novela, la estructura de la novela es la típica de ascenso y caída. Es decir, es una novela que está basada en principio, se dice que está basada en el personaje de Manuel García el Espartero, que, como ya saben, pues fue un torero de finales del siglo XIX que murió en las astas del toro Perdigón de Miura, que por cierto, la cabeza de este toro se puede ver en el Museo Taurino de Madrid. Por tanto, si alguien no lo sabía y quiere verlo, ahí tiene la cabeza del toro Perdigón, que es un toro imponente, ¿no? Se considera que está basado en la historia de Manuel García el Espartero. Y digo que es una historia de ascenso y caída, porque esta novela lo que te viene a contar es cómo el personaje de Juan Gallardo es un chaval que nace en una zona, en unas condiciones muy de máxima pobreza, en la Sevilla de aquella época, de principios del siglo XX, finales del XIX, y que pues bueno, vive una situación de mucha precariedad. Y como decía antes, encuentra en la tauromaquia la manera de empezar a solucionar su vida. Entonces,
poquito a poco, pues él se va metiendo dentro del mundo del toro, pues a través de meterse en los cerrados del ganado, pues para pegar ahí algunos pases, en las capeas y todas estas cosas, y poquito a poco pues él va empezando a despuntar hasta el punto de que se termina convirtiendo en un matador de postín, ¿no? En un matador de toros de primera línea y absolutamente exitoso. En este momento en el que Juan Gallardo alcanza la cima del éxito, se puede ver una situación que es totalmente lógica y que a la vez es ciertamente curiosa, ¿no? Y es que podemos ver cómo, estando él en la cima y en la cúspide de la popularidad social, él no deja de ser alguien que proviene de lo más bajo de los estratos sociales. Y en ese momento él se empieza a codear, pues, con gente importante, con gente de la aristocracia, y se puede ver cómo existe un poco esas unas ciertas tiranteces de forma muy sutil en algunos detalles, y esto hace que pues se ve como el personaje de Juan Gallardo pues no termina de encajar dentro de ese nuevo estatus social, a pesar de que es algo que se ha ganado él por sus propios méritos, ¿no? Esto a su vez trae consigo otras cosas, y es que en un momento dado, en el momento en el que él está en la cumbre de su carrera, entra en juego el personaje femenino, que es una señora que se conoce como Doña Sol, y que es la típica, podríamos decir, la típica femme fatal, ¿no? Es una persona que pertenece a la aristocracia, es una persona que tiene mundo, que está viajada, que tiene una cierta querencia por lo exótico, y ve precisamente en Juan Gallardo ese algo exótico que a ella le interesa. En ese momento, Juan Gallardo pues está casado con una persona con una señora, doña Carmen, que la conoce desde pequeño y tiene, pues digamos que, una vida tradicional, ¿no? Con ella. Pero en el momento en el que descubre o conoce a esta señora, a Doña Sol, pues él empieza a tener un interés exagerado por ella, y esto pues le lleva a, lógicamente, a ponerle los cuernos a su mujer y a llevar a cabo una serie de acciones pues de dudosa moralidad, ¿no? A todo esto hay que tener en cuenta que Doña Sol, sabedora de cuál es el influjo que ella provoca en los hombres, pues juega con Juan Gallardo hasta el punto de que cada vez le va poniendo, le va exigiendo cosas que él pues las lleva a cabo, y al final termina suponiendo la caída de Juan Gallardo. Es decir, es, como decía, esa historia de ascenso y caída. Él llega hasta la cúspide de su carrera, pero como consecuencia de el influjo que esta persona ejerce en él, pues termina cayendo. Es una historia que es realmente interesante, porque está narrada precisamente con ese realismo que comentábamos al principio, y es que Vicente Blasco Ibáñez plasma muy bien a lo largo de la novela cómo era la aristocracia de aquella época, cómo es el mundillo del toro en su interior, esto te lo cuenta a través de la cuadrilla de Juan Gallardo, de uno de los personajes más destacados, que es un banderillero suyo que se llama El Nacional, a través también de uno de los doctores. En fin, te cuenta una serie de los entresijos del mundillo del toro, todo lo que rodea al personaje de Juan Gallardo, y lo hace de tal manera que tú puedes ver perfectamente cómo era la España de la época a través de los distintos personajes. Entonces es una novela que es absolutamente recomendable, es maravillosa, y que, a mi juicio, manía absolutamente personal, una cosa que no me gusta nada de la novela, recalco, es una manía personal, no habrá quien le importe un pepino, pero a mí es una cosa que me chirría mucho, y es que hay muchas ocasiones en las que el autor, digamos que en el momento que quiere poner palabras
o redacta los diálogos en los que está Juan Gallardo, digamos que escribe fonéticamente lo que sería el habla o el acento andaluz. Y esto es una cosa que a mí me chirría mucho y como que entorpece un poco la lectura, ¿no? En cierto modo forma parte de ese realismo que estamos comentando, pero a mi juicio entorpece bastante la lectura, ¿no? Esta novela, como hemos dicho, pues fue llevada al cine hasta en 3 ocasiones, en 1921, en 1922, en 1941 y en 1989. Quizá la más conocida de todas ellas fue esta última, la del año 89, que una de las protagonistas era Sharon Stone, que interpretaba el papel de Doña Sol. Además, estamos hablando de la Sharon Stone de sus buenos tiempos, por tanto, se entiende que la importancia que tuvo esta película en aquel entonces fue bastante, ¿no? Sin embargo, llama mucho la atención y es una cosa que a la gente le suele chirriar, y es que la película de 1989 transcurre en esa época, en los años 80. Entonces a la gente le chirría mucho cuando luego coge la novela ver que está hablando de épocas completamente diferentes, ¿no? La película te cuenta pues un poco transcurre en esos años 80 con todos sus con todas las características de vestimenta, tanto de toreros como de la gente, los hábitos y demás. Y sin embargo, cuando coges la novela y ves que estás hablando de principios del siglo XX, es un salto enorme en el tiempo, y eso a la gente le suele chirriar bastante, ¿no? Quizá la película más fiel a la novela sea la de 1922, puesto que la dirigió el propio Blasco Ibáñez. Y es una película muda, pero que fue protagonizada por Rodolfo Valentino, y que, bueno, pues es en cierto modo más fiel sobre todo a lo que se refiere, no tanto a la historia, que en cierto modo todas las películas son fieles a la novela, pero sí que en ese contexto social y temporal es la que más se ajusta a esta situación, ¿no? Concretamente, en los orígenes de Juan Gallardo, cuando vive en la miseria, en la película de 1922 se puede ver perfectamente todo esto que estamos comentando, ¿no? Por tanto, es una novela que yo les recomiendo encarecidamente. Si no la han leído, les aconsejo que se la lean. Además, es un buen libro para estas navidades. Y yo ya les digo, les recomiendo que se lo lean, porque se lo van a pasar muy bien y van a disfrutar mucho con ella, y podrán ver cómo es una novela que tiene ese trasfondo taurino, pero en el fondo tampoco deja de ser una novela, tampoco es una novela taurina como tal, sino que es una novela que se ambienta en el mundo taurino, pero no se ven escenas de toreo como tal, ¿no? Entonces es una novela que, como les digo, es muy recomendable. Y pues nada más, les aconsejo como siempre que se suscriban al canal si no lo han hecho. Les pido también pues que si consideran dejar algún comentario, si se han leído la novela, si les ha gustado, si la recomiendan, si les parece un petardo, lo que sea, pues que me lo pueden dejar en comentarios. Y por mi parte nada más, me despido de ustedes hasta la semana que viene, que si Dios quiere pues tendremos otro vídeo. Hasta pronto.